Buenas noches o buenos días, depende de cuándo me vean. Y soy Serena Brigidi y presento una comunicación sobre violencia obstétrica y las representaciones digitales. Em, Hace unos años, con otras dos antropólogas, investigamos el tema del proceso de socialización al parto y preguntamos dentro de redes sociales a niños y niñas de 3 hasta 12 años de dibujar el parto, porque nos llamaba la atención que en nuestro entorno las niñas y los niños estaban dibujando parto muy medicalizados, a pesar de haber nacido por partos en casa, partos vaginales, y la mayoría de dibujos llevaban la raya de la cesárea. Así que empezamos a investigar en este sentido y llegamos efectivamente al resultado que la mayoría tiene estas ideas que proceden de la cultura audiovisual, ¿no? Porque el parto se observa a partir de las pantallas que utilizamos, muchas películas, dibujos animados, y todos son partos muy medicalizados y instrumentados. También a raíz de este estudio, pues quise investigar un poco cuál era la representación de los partos dentro de la cultura digital, porque efectivamente me llamaba bastante la atención. Así que os voy a compartir rápidamente un PowerPoint de imágenes y para que puedan ver em, lo que, lo que he observado. Pues el estudio ha sido bastante sencillo, es decir, he intentado buscar, poner como palabras claves, pues esta faja de edad, es decir, desde muy pequeñas y pequeños, a partir de los 3 años hasta los 12, y sobre todo videojuegos gratuitos que se encontraban, por lo tanto, de forma libre en Internet, en redes. Bien, ahora no consigo compartir el PowerPoint y no sé el por qué. Pues vuelvo. Ok, a ver si ahora puedo compartir. Ahora sí, disculparme. Bien, perfecto. Y entonces, pues lo que me estaba encontrando, la mayoría eran videojuegos, vuelvo a repetir, es decir, videojuegos muy sencillos, es decir, que se juegan de una forma muy básica, con pocos teclados, con pocos, entiendo, uno o dos teclados. Aquí hay un ejemplo, además. Claro, esta imagen, esta captura de pantalla es de hace unos años, pero también me llamaba la atención cuántas personas habían jugado y la evaluación que recibían estos videojuegos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el videojuego de la cesárea, y después tenemos pues otro videojuego sobre la cesárea. Entonces todo el videojuego tienen estas matices. En primer lugar, estamos trabajando un tema de urgencia, emergencia, de gravedad, pues donde hay riesgo de salud efectiva para las mujeres que van a parir, como para los recién nacidos. A pesar de esta gravedad que existe, ¿no? Representada por los instrumentales y otros elementos que iremos analizando, pues todo está pero pintado de una forma muy infantil. Pintado en el sentido que, claro, tenemos elementos em, mm, de colorines, también de purpurinas, ya miraremos otros juegos. Aquí también podemos elegir si trabajar como especialista o simplemente como interno, ¿no? Según qué operación deseamos cumplir. Aquí, por ejemplo, hay otro parto. Bueno, aquí he subrayado las descripciones. Estas son páginas que describen el juego gratuito. Hubo un momento cuando hubo este boom mediático de Frozen, pues que habían muchísimos videojuegos de Elsa que iba a parir. Pues lo que a mí me llamaba la atención es que en las instrucciones de los juegos, pues había esta gravedad. Entonces, en primer lugar, tenían que llamar la ambulancia
Y también era muy importante cuando recién nacido acababa de nacer, pues cuidarlo cuando la mujer, cuando él o ella estaba dentro del hospital. Es decir, había una separación entre madre e hija o hijo. Y además este término, ¿no? Este concepto de urgencia, ¿no? Para llegar lo antes posible, ¿no? Porque si no llegas antes lo posible, pues algo va a pasar, algo va a ocurrir. Aquí otra vez, como pueden ver, el juego de la cesárea para un nacimiento del bebé, lo que me llama la atención, además, bueno, vuelvo a repetir, son captura de pantallas bastante viejas, pero fijaros cuántas personas han jugado. Pues leemos, pues el bebé está a punto de nacer y su mamá está muy preocupada porque ya está llegando la hora. Es decir, que en lugar de estar feliz, en lugar de pensar en un parto deseado, esperado, pues hay una preocupación. Ella visitó al doctor masculino y este le va a practicar una cesárea, fijaros, cuidado, para que el niño nazca bello y saludable. Claro, a mí me parece de una violencia terrible, ¿no? Porque claro, estamos hablando de niñas y niños pequeños que van socializándose a la cultura del embarazo, del parto, de la crianza, y le estamos diciendo que para que nazca el niño bello y saludable, pues hay que realizar una cesárea. Y también fijar las imágenes también. Bien, aquí hay un parto de Elsa. Me dirán, bueno, ¿qué pasa en este parto de Elsa? Pues, claro, mirar la cara de padecimiento, de sufrimiento, de desesperación, preocupación que tiene el personaje. A pesar de eso, está perfectamente mejillada, con bueno, con todo el pelo muy recogido perfectamente. Pues hay como oxígeno. Y también hay herramientas, ¿no? A pesar de tener estos colorines muy suaves, muy infantiles, etcétera, pero hay todas estas herramientas instrumentales, ¿no? Que dan la idea de la gravedad. Y este es el videojuego más terrible que yo he encontrado en esta investigación. Em, es de una violencia extrema por diferentes razones. En primer lugar, el juego se desarrolla a partir de literalmente 3 teclados. Por lo tanto, con uno hinchamos las tetas de la mujer en la camilla. La mujer está sola, pues hay una bombona de oxígeno, no le vemos la cara, por lo tanto, claro, en nuestra cultura, que es una cultura visual, el rostro identifica la identidad de las mujeres, nos identifica, aquí no la vemos, vemos simplemente un pelo rubio. Pues a partir de ese oxígeno y tecleando una tecla del teclado, pues voy hinchando las tetas. Estas tetas que son efectivamente pues unas tetas muy sexualizadas, ¿sí? Eróticas, ¿sí? Pues cuando estas tetas están totalmente hinchadas, pues entra el expulsivo. Si tenemos una mantita que cubre, evidentemente, bueno, como efectivamente pasa en un paritorio muchas veces, pues hay el expulsivo cuando las tetas, cuando el pecho está totalmente hinchado, pues y sale este recién nacido. Fijaros, ¿no? Esta captura de pantalla, cómo sale. Pues la habilidad del juego, la finalidad del juego es ah, cuando se ve, cuando empieza a asombrar la cabecita, pues y se ve el color de la piel del recién nacido, pues hay que esperar al padre, presunto padre, según el color de piel, ¿vale? Por lo tanto, realmente es vamos, de una violencia, de una barbaridad terrible. A pesar de todo esto, de esta imagen que efectivamente podría parecer esta mujer en camilla, ¿no? Con las piernas abiertas, que podría parecer cualquier otra cosa excepto un parto, y con estos presuntos padres que van circulando con unos cochecitos, pues está todo pintado de rosa, lila, hay flores, ¿sí? Y hay 2 cámaras que van grabando este parto. Así que bueno, una de las definiciones que yo he propuesto en estos años sobre violencia obstétrica a raíz de los diferentes estudios que he llevado a cabo es que la violencia obstétrica tiene una característica específica, ¿no? La violencia obstétrica es una violencia de género y
se presenta, y esto es lo que a veces dificulta el reconocimiento de esta forma de violencia, porque tenemos una justaposición perfecta entre la brutalidad, ¿no? Porque la imagen que tenemos anteriormente ¿no? Y todas las que vimos nos están hablando de una brutalidad, ¿no? Esta cámara, esta mujer sola, esta mujer sexualizada, esta mujer en la camilla, esta forma también de entender la sexualidad, porque el parto tiene que ver con las sexualidades de las mujeres, entonces esta brutalidad, pero al mismo tiempo la trivialidad, ¿no? Esta banalización de todo el proceso sexual y reproductivo, de todo un proceso fisiológico, de un momento, ¿no? Que podría ser un momento especial, que podría ser un momento significativo, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿qué tenemos con la violencia obstétrica? En las representaciones de la violencia obstétrica tenemos brutalidad y trivialidad. Al mismo tiempo tenemos una carnificación, porque normalmente vemos este cuerpo que se carnifica, ¿sí? Que se abre, que se rompe, que son palabras que utilizan las informantes, es decir, son las mujeres que han padecido violencia obstétrica, pero tenemos el silencio, ¿no? Porque es una violencia y como violencia de género las mujeres aprendemos a no quejarnos. Además, en la violencia obstétrica tenemos el resultado que es el recién nacido que está bien, que está sano, saludable. Entonces vemos un horror y al mismo tiempo, contemporáneamente, ¿no? En esta forma de justaposición, una naturalización de la violencia. Y hay un poder que podemos decir que es una fuerza calificada o institucionalizada, ¿no? Que son todo el sistema biomédico. Claro, no podemos asumir la responsabilidad solo en algunos papeles de profesionales, pero es mucho más compleja la situación de la violencia obstétrica y la condición inerme. Así que yo trabajo la violencia obstétrica desde estas representaciones. En este trabajo, por lo tanto, lo que quiero presentar, ¿no? Es cómo podemos, de una forma muy sencilla, a partir de videojuegos, en este caso gratuitos, pues asumir y socializar las niñas o los niños pues a una brutalidad, una trivialización que a mí me parecen realmente muy peligrosa a la hora de poder trabajar, a la hora de poder también entender, ¿no? El deseo de maternidad, los conceptos también sobre el parto, la fisiología del proceso sexual y reproductivo de las mujeres. Muchas gracias.